Desde inicio de enero y mediados de julio del 2024 fueron reportados en la región de las Américas 33 casos confirmados de fiebre amarilla y 17 defunciones por esta causa, informó hoy la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud. ¿Sabías que esta enfermedad ha sido responsable de algunas de las epidemias más devastadoras del mundo? Pero no te preocupes, porque en este video te mostraré todos los misterios detrás de la fiebre amarilla, desde sus orígenes y cómo se transmite hasta los síntomas que debes conocer y, lo más importante, cómo puedes protegerte. Hola amigos, sean bienvenidos al podcast informativo de ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Ya comenzamos. ¿Pero en qué países se está elevando el número de casos? Pues Bolivia con 4 casos y 3 muertes, Brasil 3 y 2 respectivamente, Colombia 8 y 5, Guyana 2 casos sin fallecidos y Perú 16 y 7 fallecidos. Según la actualización epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud, los casos se reportaron a lo largo de la zona amazónica del Perú, Ecuador, Colombia, siguiendo una trayectoria de sur a norte. De acuerdo con los expertos en la región de las Américas, el riesgo de ocurrencia de brotes de fiebre amarilla es muy alto. Se trata de una grave enfermedad viral hemorrágica que representa un desafío para nosotros los médicos, pues requiere reconocimiento temprano de signos y síntomas que a menudo son inespecíficos y puede simular otros síndromes febriles agudos. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que ha dejado una marca importante en la historia de la humanidad. Sus orígenes se remontan a África, donde se cree que el virus se originó en primates no humanos y luego se transmitió a los seres humanos. Con la llegada del comercio transatlántico de esclavos, el virus y su vector, el mosquito Aedes aegypti, fueron introducidos en las Américas. La fiebre amarilla se reconoce como enfermedad exactamente en el 1648 en México. Y seguro que te preguntarás cuándo fue la primera epidemia de esta enfermedad. Pues la primera epidemia documentada de esta enfermedad en el continente americano ocurrió en el 1647 en la colonia inglesa de Barbados. Desde entonces, la fiebre amarilla ha sido responsable de numerosas epidemias devastadoras en todo el mundo. Durante los siglos XVII hasta principios del XX se produjeron epidemias en la región de las Américas, incluyendo el sur de los Estados Unidos. En el Caribe, la enfermedad tuvo un impacto geopolítico significativo, diezmando ejércitos europeos y contribuyendo al éxito de la Revolución Haitiana en 1802. Uno de los momentos más cruciales de la historia de la fiebre amarilla fue el descubrimiento de su modo de transmisión. Durante siglos, la causa de la enfermedad fue todo un misterio. Fue el médico cubano Carlos J. Finley que en 1881 propuso la teoría de que los mosquitos eran los vectores de la fiebre amarilla e incluso hace experimentos en voluntarios humanos logrando la transmisión de un individuo enfermo a uno sano. Esta teoría fue confirmada posteriormente por el médico estadounidense Walter Reed y su equipo, lo que lo llevó a importantes avances en la prevención y control de la enfermedad. La fiebre amarilla también ha dejado su huella en la cultura y la historia. En el siglo XIX, las epidemias de fiebre amarilla en ciudades como Filadelfia y Nueva Orleans causaron pánico y alteraron la vida cotidiana. En Filadelfia, la epidemia en 1793 fue tan severa que el gobierno de los Estados Unidos, incluido el presidente George Washington, tuvo que abandonar la ciudad. En Nueva Orleans, la epidemia de 1878 resultó en la muerte de aproximadamente 20.000 personas. En Europa, la fiebre amarilla también causó estragos. Barcelona, por ejemplo, sufrió varias epidemias en el siglo XIX con brotes significativos en 1803, 1821 y 1870. Estas epidemias afectaron principalmente a las zonas urbanas con alta densidad de población debido al corto radio de acción del mosquito. Posteriormente, se demuestra la existencia de un ciclo selvático tanto en las Américas como en África que involucra a monos y especies selváticas de mosquito. Hoy en día, aunque la fiebre amarilla sigue siendo una amenaza en algunas regiones, la vacunación y las medidas de control del mosquito han reducido su impacto. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, la historia de la fiebre amarilla nos recuerda la importancia de la vigilancia y la prevención en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Estudios clásicos sobre la historia natural de la enfermedad muestran que esta se caracteriza clínicamente por 3 fases: infección con temperatura corporal elevada, remisión
con la presencia de una albuminuria tóxica con la manifestación hemorrágica y signos y síntomas de insuficiencia hepática aguda como ictericia o coloración amarilla de la piel y encefalopatía hepática. Si necesitas conocer sobre estos términos, quiero que me lo dejes en los comentarios y con gusto te responderé, o mejor, podemos hacer un video sobre los síntomas y signos de esta enfermedad. Después de un periodo de incubación en el individuo de 3 a 6 días, se produce una enfermedad que puede variar de un cuadro benigno con síntomas inespecíficos y fiebre hasta el cuadro fulminante y a menudo fatal. La forma severa de la enfermedad comienza con fiebre aguda, como le había comentado, pero se acompaña además de escalofríos, cefaleas, dolores musculares generalizados, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, así como hemorragias en las gingivas y epístasis. Esta etapa, periodo de infección de 3 días aproximadamente de duración, es seguida del llamado periodo de remisión de 24 horas de duración, en los que generalmente los síntomas se mitigan. Posteriormente, la fiebre y los síntomas reaparecen, principalmente en forma de vómitos. De hecho, esta enfermedad se conoció en algún momento como vómito negro. Dolor en el estómago, postración. En esta fase aparecen anticuerpos. Se observa la coloración negra de las heces fecales, petequias y equimosis. Se produce deshidratación, producto de los vómitos, y disfunción renal aguda. La muerte ocurre entre el 20 y el 50% de los casos severos entre el 7º al 10º día de la enfermedad y es precedida por ictericia, hemorragias, hipotensión y disminución del orine. Los síntomas terminales de la enfermedad son la hipoglicemia, el delirio, el estupor y coma. Todavía no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla, por lo tanto, la detección temprana de casos sospechosos confirmados, el monitoreo de signos vitales, las medidas de soporte vital y el manejo de la insuficiencia hepática aguda continúan siendo las estrategias recomendadas para el manejo de los casos. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura, asequible y una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. Si bien la inmunización es una de las intervenciones de salud pública más exitosas para prevenir la enfermedad, la mayoría de los casos notificados durante el 2024 no tienen antecedentes de vacunación contra la fiebre amarilla. Es por ello que las organizaciones internacionales de salud instan a los Estados miembros con área de riesgo para la fiebre amarilla a que continúen con sus esfuerzos para fortalecer la vigilancia y la vacunación en zonas endémicas. Asimismo, estas mismas organizaciones destacan la necesidad de que los países garanticen cobertura de vacunación mayores o iguales al 95% de forma homogénea y que las autoridades sanitarias aseguren contar con un inventario de reservas estratégico que les permita mantener la vacunación de rutina al mismo tiempo de responder a eventuales brotes. Para protegerte de la fiebre amarilla es fundamental seguir varias medidas preventivas. La vacunación es la principal estrategia, proporcionando inmunidad de por vida en la mayoría de los casos. Además, es crucial evitar las picaduras de mosquitos usando repelentes. También se recomienda llevar ropa de manga larga y colores claros, usar mosquiteros a dormir y asegurarse de que las ventanas y puertas mantengan telas metálicas. En conclusión, la fiebre amarilla es una enfermedad con una historia rica y compleja, pero gracias a la vacunación y las medidas de control de mosquitos podemos protegernos eficazmente. Recuerda, la prevención es la clave. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Si te ha parecido útil toda esta información, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los contenidos más interesantes y educativos que estaré compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos el lunes en un próximo episodio.